Vamos a iniciar presentándolos. En la primera entrega vamos a escuchar a la doctora Carmen Cano de México sobre el tema enfermedades obstructivas de la vía aérea en niños y adolescentes. Luego a la doctora auxiliadora Romero Falcón de España, que nos va a comentar sobre el asma en la mujer, ¿es diferente? Y finalmente al doctor Pablo Moreno en Argentina, con terapias dirigidas al microbioma para la prevención y tratamiento del asma. No quiero dejar de agradecer en la mañana de hoy a nuestros auspiciantes, AstraZeneca, Pablo Casará, Casasco, Sanofi, Elea, que estuvieron presentes en todo este tiempo de nuestro congreso y en este último día, por supuesto. Recuerden que a las 11 de la mañana de hora argentina vamos a tener la comunidad de pacientes, es decir, asma con pacientes para los pacientes. Así que, bueno, me parece interesante, estos temas muy interesantes, espero que les guste y que disfruten este último día de congreso igual que los disfrutamos nosotros todos estos días. Bueno, podemos avanzar con las presentaciones. Muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y agradezco a la doctora Anne Stock por invitarme a participar y platicaremos acerca de enfermedades obstructivas de la vía aérea en niños y en adolescentes. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Y bueno, pues cuando hablamos de asma siempre pensamos en esta evolución que tienen a lo largo de la vida. En la infancia es muy importante porque pues tendrá diferente comportamiento dependiendo de la etapa. Habrá niños que tienen síntomas en etapas tempranas y después persisten a lo largo de la adolescencia y en la edad adulta. Aquí los factores involucrados son sobre todo la atopia, antecedentes heredofamiliares, hiperactividad bronquial, tienen peor función pulmonar en etapas tempranas, asociado a infecciones, sobre todo virales, como virus sincitial respiratorio, rinovirus, con comorbilidades alérgicas, como dermatitis atópica principalmente, alergia alimentaria y asociado también a tabaquismo desde incluso el embarazo. Otro grupo de pacientes pediátricos tienen síntomas únicamente en la infancia y aquí pues bueno aparentemente remite la sintomatología generalmente asociada al sexo masculino y con enfermedad leve. Otro grupo tendrá síntomas en la infancia, después en la adolescencia y en etapas tempranas de la vida adulta con síntomas que aparentemente están en remisión y después en la edad adulta nuevamente se presentan, ¿no? Aquí se asocian a tabaquismo, a sensibilización también a alergenos y comorbilidades alérgicas. Por otro lado, pues bueno, tendremos a los que inician en la edad adulta, que aquí no tienen que ver pediatría, pero bueno, vean todos los factores involucrados también en esta etapa para la presentación. En pediatría hablamos de estos tres grupos etarios, los niños preescolares de 5 años y menos, de 6 a 11 y adolescentes a partir de los 12 años de edad. Y empezaremos con algunas características de los preescolares. Aquí sobre todo es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que tienen estos niños, pues bueno, es difícil, clínicamente pues se establece también con la sospecha de los síntomas, la variabilidad de los síntomas. Sin embargo, difícilmente podremos hacer pruebas de función respiratoria. Entonces, mucho del diagnóstico se vuelve clínico y con índices de predicción. Hay diversas cortes a lo largo del mundo y gracias a estas cortes es que se han diseñado índices de predicción de la enfermedad, algunos que pueden ver en esta tabla. Principalmente pues el que más se utiliza es el índice predictor de asma, que lo crean desde el año 2000 el doctor Castro Rodríguez, y este índice predictor de asma pues específicamente nos habla de estos antecedentes heredofamiliares, alguno de los padres con diagnóstico de asma y diagnóstico de dermatitis atópica por un médico del paciente. Esos son los criterios mayores. Los menores son diagnóstico médico de rinitis alérgica, eosinofilia con 4% o más en sangre y sibilancias no asociadas a infecciones respiratorias. Se considera un API positivo si el paciente tiene un criterio mayor positivo o dos menores. Y el prerequisito es que tengan eventos de sibilancias frecuentes, esto es 3 o más en los primeros 3 años de vida. Y el no estricto sería un criterio de cualquier evento de sibilancia, sin embargo el que más se utiliza es el estricto. Si el paciente tiene un API positivo, más o menos el 70% tendrán síntomas de asma entre los 6 y 13 años de edad, ¿no? De ahí la importancia de aplicar este índice que nos hablaría acerca de la posibilidad de tener un diagnóstico de asma en etapas más tempranas o de sospecha. Hay un API modificado que incluye la sensibilización a aeroalérgenos, pero no modifica mucho el índice predictor.
Esto es el algoritmo de tratamiento en los pacientes pediátricos en este grupo de edad. Esto es de la guía GINA y pueden ver que se considera dependiendo de la sintomatología que está aquí en la parte inferior. Los niños en esta edad tienen sibilancias asociadas a infecciones virales de manera frecuente y no necesariamente tendrán diagnóstico de asma. Sin embargo, hay que tratarlos como asma, son los considerados fenotipos de sibilancias en este grupo de edad. Entonces, si el paciente tiene sibilancias virales infrecuentes y pocos o ningún síntoma entre eventos, se consideraría únicamente dejar esteroide inhalado cuando los pacientes tienen síntomas de infecciones respiratorias. Un paso 2 de tratamiento ya es una dosis baja de esteroide inhalado de forma continua, y aquí es cuando los pacientes ya tienen un patrón de síntomas que son consistentes con asma, que no está bien controlada o que tienen 3 o más eventos de sibilancias al año, o bien que todavía no tienen este patrón consistente con asma, pero que tienen episodios de sibilancias frecuentes en un año, 3 o más eventos. Aquí pues hay que dar el beneficio de dejar el esteroide inhalado y ver, hacer una prueba terapéutica. El paso 3 de tratamiento es duplicar la dosis del esteroide inhalado, la dosis baja, y aquí pues bueno, ya es cuando el paciente no está bien controlado con un paso 2 de tratamiento. Y el paso 4 sería un paciente que debe ser referido al especialista. Se considera también agregar otros fármacos como antagonistas de receptores de leucotrienos, y a partir de los 4 años de edad incluso se podría dejar también un LABA. Los pacientes en este grupo de edad pues bueno, deben de tener un seguimiento estrecho para también poder ver si se puede confirmar ese diagnóstico de asma en otro grupo de edad, que serían estos niños escolares de los 6 a los 11. Aquí ya estamos obligados a un paciente con sintomatología de sospecha a hacer espirometría forzosamente para corroborar esta obstrucción variable del flujo de aire. Aquí pues bueno, si es positiva damos el diagnóstico de asma. Si no tenemos espirometría hay que hacer prueba terapéutica y evaluar durante un periodo entre 6 y 10 semanas. La prueba es con esteroide inhalado y con SABA, por razón necesaria en este caso. Si tiene buena respuesta, consideraremos posiblemente el diagnóstico de asma. Si tiene mala respuesta, hay que considerar otras pruebas, incluso por ejemplo hacer feno. Cuando tenemos una espirometría sin respuesta al broncodilatador, aquí pues bueno, hacer pruebas de reto al igual que en otros grupos de edad, y otras pruebas como también feno, que se considera positivo a partir de 25 partes por billón. Estos son los escalones de tratamiento en este grupo de edad. Aquí son 5 escalones. El paso 1 es dar por razón necesaria SABA, pero siempre que lo demos dejar el esteroide inhalado a dosis baja en un dispositivo separado. El paso 2 de tratamiento será ya dejar esteroide inhalado diario. Se puede combinar con antagonista de receptores de leucotrieno y dar SABA de rescate. El paso 3 de tratamiento es ya una terapia combinada, dosis baja de esteroide inhalado con LABA, o bien dosis media de monoterapia de esteroide inhalado, o esta terapia MAR, que tendremos que dar ya una dosis muy baja de esteroide inhalado con formoterol. Un paso 4 es dar dosis media del esteroide inhalado combinado igual con LABA, o bien esta terapia de MAR, de rescate y mantenimiento, con dosis baja del esteroide inhalado. El paso 5 ya es referir al especialista, posiblemente un paciente con asma grave que podría ser candidato a terapia biológica en este grupo de edad, terapia anti-IgE, terapia anti-interleucina 4 receptor y terapia anti-interleucina 5 a partir de los 6 años, dependiendo de nuestros países son las aprobaciones, pero en general mepolizumab, dupilumab y omalizumab están aprobados en estos grupos etarios en Latinoamérica, en algunos países. Y pues bueno, también tendremos ahora a los adolescentes. En los adolescentes hay que tener algunas consideraciones adicionales, porque pues son un grupo pues, que está enfocado en cambios emocionales, cambios físicos, cambios cognitivos, cambios sociales. Es un grupo difícil, ¿no? Porque pues sabemos que ahora están ya hacia la independencia, que quieren ser aceptados, son oponentes por naturaleza. Queremos en esta etapa pues ser respetados, ser escuchados, que se reconozca. Y por otro lado, pues es una etapa difícil, ¿no? Porque son esta edad de los ninis, de ni me importa la enfermedad, ni me tomo los medicamentos, ni te creo, ni hago lo que tú quieres. Entonces, pues ya ahí también entran en confrontación muchas veces con los padres, ¿no? Y esto nos lleva a una falta de adherencia que es importante en estos grupos de edad. En cuanto al tratamiento farmacológico, es igual, ya entran en el mismo grupo que los pacientes adultos. Aquí les pongo lo de la guía GINA. Sabemos que pues, nos podemos adaptar a la guía nacional que tengamos en nuestros países, o bien
guías internacionales, GEMA, también puede ser China, y aquí pues bueno, se adaptan igual en esta población, ¿no? En las dos rutas de tratamiento, la ruta 1, el paso 1-2 a demanda dosis baja esteroide con formoterol, el paso 3, dosis baja ya de esteroide de mantenimiento con formoterol, paso 4, dosis media de esteroide con formoterol, y el paso 5, que ya también tienen triple terapia y que debe ser fenotipificado para posible terapia biológica. El ruta 2, pues sabemos aquí el rescate es a base de SABA, pero ya también se recomienda principalmente dar esteroide inhalado siempre que demos un SABA, y pues van siendo también incrementales las dosis del esteroide inhalado a partir del paso 2, y el paso 5 será ya el referido hacia el especialista para posible abordaje de asma grave. Hablamos en la adolescencia también, ya para incluirlo en este proceso de transición que cada vez está más pues como una necesidad en todas las enfermedades respiratorias crónicas, y el asma pues no está exento de esto. Se considera que debe iniciar en etapas tempranas entre 11 y 13 años de edad, identificar todos los problemas que pueden existir en este grupo de edad y tener ya desde entonces un enfoque multidisciplinario estructurado, que entre psicología, que entren diferentes especialistas en caso de tener comorbilidades, ¿no? Promover el conocimiento de la enfermedad y también esta parte del monitoreo y el autocuidado, y esto nos lleva a que promovamos estas herramientas para el automanejo del paciente, y que siempre tengamos que dar esta, sobre todo terapia, mientras más simple sea mejor, dispositivos más fáciles de utilizar, será mucho mejor en esta etapa, a involucrar más a la familia, a los compañeros, y pues bueno, transferir cuando sea necesario, y muchas veces dependiendo de la institución, pero podría ser este apoyo hasta los 25 años. En pediatría también otra consideración importante serán los dispositivos de inhalación. En edades tempranas, pues siempre, y los inhaladores de dosis medida con aerocámara pues son una necesidad, y ya a partir de que empiezan a tener un mejor flujo inspiratorio, mejor coordinación, podrían utilizar la pieza bucal o bien ya otras modalidades como los polvos secos. Referir al especialista si hay duda en el diagnóstico, si hay afectaciones coexistentes graves, si hay limitación persistente del flujo de aire, si estamos necesitando pasos altos de tratamiento y si no están de acuerdo ni el niño ni su familia con los resultados. Y pues bueno, para concluir, el asma en infancia es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente y es importante identificar las características particulares en los diferentes grupos etarios. El tratamiento con esteroide inhalado también es la base de tratamiento en todos los grupos de edad, y lo vamos asociando con otros controladores como LABA a partir de los 4 años, a partir de los 6 ya con LAMA, y pues bueno, siempre considerar, como en todos los grupos de edad, el diagnóstico, la adherencia, la técnica de uso de inhaladores y comorbilidades. Muchas gracias por su atención. Hola a todos. Lo primero, agradecer el haber contado conmigo para esta reunión, y encantada de participar desde aquí, desde España. Voy a presentar en unos 10 minutos un resumen de un planteamiento de el asma en la mujer es diferente. Voy a hacer un resumen para ver que efectivamente el asma bronquial es diferente en el sexo femenino. Como todos sabemos, y a lo largo de todos los años, el asma tiene una diferente prevalencia según estemos hablando del asma infantil, el asma en la edad adulta o ya el asma en la edad final de la vida. Si vemos aquí en este gráfico conocido por todos, vemos como al principio en la edad infantil el asma es mucho más prevalente en niños, y luego en la edad ya en la tercera edad se igualan estas dos prevalencias. Como veis, hay dos cortes, sobre todo en el tema de la pubertad y en el tema de la época perimenopáusica, donde nos hace sospechar que la causa suele ser hormonal. Y es curioso porque, aunque las hormonas sexuales son producidas en los ovarios, en la placenta y en menor medida en las glándulas adrenales, a nivel pulmonar actúan por los receptores alfa y receptores estrogénicos beta. Cada uno de estos receptores tienen distinta expresión en los diferentes tejidos. Como veremos más adelante y justifica el comportamiento diferente del asma en el hombre y en la mujer, el estrógeno va a tener un efecto proinflamatorio y el efecto antiinflamatorio de los andrógenos va a determinar la distinta prevalencia en los dos sexos. Pero aún así,
en la propia mujer, según en la época o en la etapa reproductiva y hormonal en la que se encuentre, también el asma va a ser diferente. Es muy curioso porque incluso en el feto el comportamiento del desarrollo pulmonar es diferente. En los niños hay menos surfactante y el del sexo femenino, en los fetos de mujeres, va a aparecer ante el surfactante. Eso va a provocar que el síndrome de dificultad respiratoria neonatal sea más frecuente en varones que en niñas. Las niñas tienen pulmones más pequeños, pero con más surfactante y con mejor desarrollo. Eso va a influir en el asma en la infancia, la primera etapa hormonal en la futura mujer. Como todos sabemos, en la infancia es mucho más prevalente en varones, son más susceptibles del desarrollo de asma y de una mala evolución del asma. Es más frecuente tener reagudizaciones y es más frecuente encontrar en un hospital infantil por una reagudización asmática más a niños que a niñas. En esta etapa, como vemos, todavía no hay una clara influencia del nivel de estrógenos en las niñas. Pero llega la adolescencia y aquí, en el asma y adolescente, ya vemos cómo se produce ese giro hormonal y ese cambio en la prevalencia del asma. Así vemos cómo en los varones ya la testosterona aumenta entre los 10 y los 11 años y ya en los 14 alcanza los andrógenos niveles ya de niño, de adulto. Por tanto, en la adolescencia la prevalencia y la gravedad del asma en las mujeres es mayor que en los hombres. Vemos cómo la testosterona ya influye en su papel de disminuir la inflamación T2 y cómo va a ser distinta la expresión de otras interleuquinas inflamatorias más en las mujeres desde que se produce el desarrollo hormonal y la adolescencia. Este gráfico de una publicación muy reciente sobre la influencia de los factores hormonales en la cascada inflamatoria del asma me parece de lo más curiosa y por eso he querido traerla hoy aquí. Como todos conocemos, toda la cascada inflamatoria, tanto en el asma T2 alto como T2 bajo, donde influye pues, un montón de células y distintos niveles de epitelio, músculo liso. Pero lo más curioso, y lo pongo aquí, me parece el factor modulador y factor amplificador de los estrógenos, tanto en las vías de T2 alto como T2 bajo, como podéis ver aquí, y el efecto inhibitorio y también modulador a la baja de los andrógenos sobre la IL-5, sobre los eosinófilos y también sobre los neutrófilos. Esto explica cómo la diferencia de niveles hormonales entre los dos sexos puede justificar el sistema inmunitario según sea hombre o mujer el paciente que tenemos delante. También me parece muy curioso, y esto puede plantear distintas terapias futuras diferentes según hombre y mujer, en la que evidencia en cultivos in vitro que las mujeres asmáticas tienen niveles más altos de IL-5 en comparación con los hombres y que incluso los niveles de IL-5 en el esputo parecen aumentar en la fase lútea del ciclo menstrual, lo cual pone en evidencia el factor hormonal en la evolución o el empeoramiento del asma en determinadas épocas de la mujer. Como vemos, artículos muy interesantes y que justifican las nuevas líneas de investigación en este sentido. Y llegamos a la edad adulta. En la edad adulta, además, el asma se complica por una serie de circunstancias. Aparece el asma premenstrual, el asma en el embarazo, que es un tema también muy interesante por la variación de comportamiento, el asma y su factor en la infertilidad de la mujer, el asma y la terapia con anticonceptivos, el asma y su influencia en la sexualidad, el asma y la ansiedad. Es decir, que en la edad adulta también tiene muchas connotaciones especiales el asma en la mujer. Voy a resumirlo por no alargarme.
El asma premenstrual está condicionada fundamentalmente por las dos fases que conocemos, la fase folicular y la fase lútea, que ocurren durante un ciclo. Como vemos, los niveles de hormonas son diferentes en la primera fase, después de la menstruación. En la fase folicular hay un aumento de estrógeno y luego en la fase lútea hay un aumento de progesterona que puede justificar el síndrome premenstrual. Hay mucho publicado de esto, pero a modo de resumen decir que hay una prevalencia en torno a un 44% de asma premenstrual, con lo cual debemos de hacer un interrogatorio, una anamnesis dirigida a la mujer asmática por ver qué época del ciclo empeora. Hay una relación entre el asma premenstrual y el síndrome premenstrual y hay otros factores etiopatogénicos relacionados como son la atopia, los leucotrienos, incluso algunos tratamientos específicos para esta patología como la utilización de fitoestrógenos en el asma premenstrual. Como os digo, no me puedo alargar en este tema mucho, pero es un tema muy interesante. En cuanto al embarazo, que es nosotros aquí, yo llevo desde hace aproximadamente 15 años una consulta monográfica de tratamiento del asma durante el embarazo. Es un tema que para mí es fascinante y que demuestra que también es una patología de las enfermedades crónicas más prevalentes en la mujer embarazada, que puede alterar el embarazo, el curso del asma, que aunque los mecanismos involucrados no están claros, a veces son impredecibles, pero hay que tener un control exhaustivo para la salud materna y fetal. Y como todo que estamos viendo, también con un fondo hormonal claro. Hace unos años publicamos aquí en SEPAR, en nuestra Sociedad Nacional, este artículo sobre cómo manejar el asma en el embarazo y cómo tenemos organizadas las visitas en cada uno de los trimestres. En esta diapositiva expongo el protocolo que nosotros llevamos a cabo en la consulta de asma y embarazo, con una visita al menos trimestral y luego después del parto, donde realizamos todas las pruebas complementarias necesarias y evaluamos a la embarazada según la evolución clínica y funcional del asma en las distintas etapas del embarazo. En cuanto al asma y fertilidad, hay muchos artículos también publicados. Traigo aquí una revisión que se hizo muy interesante también desde SEPAR sobre asma y embarazo. Hay un capítulo sobre la influencia del control del asma en la fertilidad de las mujeres. Y han salido artículos sobre la importancia de tener un control previo exhaustivo del asma para que la mujer consiga un embarazo, porque va a influir un mal control del asma en muchos casos en un problema de fertilidad. Y como os decía, muchas publicaciones recientes en este sentido. Sobre el asma y anticonceptivos también hay varias publicaciones, aunque a veces con un efecto según la terapia hormonal que reciba la mujer, va a influir positivamente o negativamente en la evolución del asma, pero también pone en entredicho la influencia y la importancia de saber qué tratamiento hormonal está recibiendo la paciente que tiene un asma mal controlada, y entre ellos preguntar si la paciente está recibiendo tratamiento hormonal sustitutivo, tratamiento anticonceptivo o cualquier otro tipo de tratamiento con hormonas exógenas. En cuanto al asma y sexualidad, hay publicaciones como la de nuestro compañero Gregorio Soto sobre cómo la enfermedad asmática condiciona una peor calidad de vida sexual en mujeres y en hombres, y que también tiene un fondo hormonal. Y por último, como comorbilidad también frecuente en la mujer asmática adulta, el síndrome ansioso depresivo. Como sabemos, una comorbilidad muy presente en el asma es la ansiedad, y expongo aquí una publicación de hace un año sobre la comorbilidad del síndrome de ansiedad y depresión en un asma mal controlada, donde la mayor prevalencia era sobre todo en mujeres con esta comorbilidad. En cuanto al asma y menopausia, ya cuando la mujer se encuentra con niveles más bajos de estrógeno, hay muchas publicaciones en los últimos años. Os traigo esta porque influye o da a conocer cómo debemos considerar esta etapa hormonal en la mujer, porque en la menopausia
y también dependiendo muchas veces si hay otras comorbilidades como la obesidad, los niveles de interleuquina van a variar. En esta publicación me parece muy interesante porque dice que las mujeres asmáticas premenopáusicas concluyen que cuando tienen peso normal tienen niveles más altos de IL-5 e IL-17 que mujeres obesas por el factor de la obesidad en el metabolismo de los andrógenos, con lo cual esto nos pone sobre la mesa la importancia también de considerar el nivel hormonal en esta fase reproductiva de la mujer. Y, como os decía, publicaciones con menopausia, de control del asma en la menopausia hay muchas, y parece que, y por lo menos muchos estudios concluyen que las mujeres con menopausia temprana tienen un riesgo reducido de asma, con lo cual sugiere el papel del estrógeno en la prevalencia del asma. Como os decía, hay muchas publicaciones en los últimos años sobre este tema del asma y la menopausia. En cuanto al asma en la vejez, en la tercera edad de la vida, no hay mucho, solo hay artículos sobre prevalencia de asma en la tercera edad, no específicamente en la mujer, donde ya hormonalmente no hay tantas fluctuaciones como en la edad adulta, y hay unos factores también propios de esta edad como la inmunosenescencia, el tema de multimorbilidad y polifarmacia, y como también el asma en esta edad en la mujer es diferente de otras edades anteriores. Por tanto, como conclusión y a modo de resumen, podemos decir que el asma bronquial está influenciado por cambios claramente de las hormonas, aunque debemos de investigar los mecanismos específicos de acción de las hormonas para promover o prevenir el asma, porque no está claro. Hay distintos niveles de expresión de citoquinas como IL-33, la TSLP, la IL-5 y la IL-13, y también de las células linfoides reguladas hormonalmente y por tanto con niveles distintos en hombres y en mujeres. En el futuro, y no muy lejano, debemos identificar objetivos terapéuticos diferentes en pacientes masculinos y femeninos según la vida reproductiva, y que se necesitan estudios que cuenten con el factor hormonal y con el factor de sexo para controlar el asma a lo largo de la vida. Quiero terminar con esta frase del doctor Gregorio Marañón, que nos decía que el hombre y la mujer no son dos sexos superiores e inferiores el uno del otro, sino distintos, como hemos podido ver con el tema del asma. Muchas gracias por la atención y de nuevo gracias por contar conmigo. Adiós. Es un gusto poder volver a estar en un evento de GANOA. Le agradezco a la doctora Ana Stock la invitación, y en pos de cumplir lo que me ha marcado Anita y para evitar que se enoje, vamos a dar inicio a la presentación. El tema era terapias dirigidas al microbioma y la prevención y el tratamiento del asma. Ustedes saben que desde hace no muchos años la microbiota ha emprendido un largo camino en el cual tenemos fundadas expectativas de que buscando un tratamiento para este microbioma podamos encontrar solución a muchas enfermedades, no solo el asma. Pero esto no es nuevo. A principios del siglo pasado, un biólogo, Elie Mechnikov, que se mereció un premio Nobel, buscaba la vida eterna, y es ahí donde empieza el camino de tratar de intervenir en estas microbiotas. Hoy las opciones que tenemos para poder intervenir en la microbiota son varias. Muchas de ellas, por supuesto, están en estudio. No hay ningún sustento todavía que diga que puedan ser aplicadas en la clínica, pero fundamentalmente lo que tenemos a mano son los prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos. ¿Y qué es cada uno de estos términos?
Prebiótico va a ser aquellas fibras que van a dar ese sustento, ese alimento para las bacterias que ya han tenido un trasfondo, un background científico que podemos usar. Y las características de los probióticos tienen que ser es aquella bacteria que llega viva, que no produce daño y que tiene una evidencia clínica observada. La unión de todos estos dos son los simbióticos, muchas veces lo van a ver escrito con M, lo cual es un error porque no es una asociación, no es una simbiosis, sino es nada más que la unión de un prebiótico y un probiótico. Y por último están aquí los posbióticos que hoy despiertan muchas expectativas porque van a ser esos metabolitos que aún después de que los probióticos han sido inactivados o que se han muerto, podemos tener algún efecto que nos sirva en nuestra terapéutica. Siempre en la microbiota es importante tener en cuenta que existen momentos muy marcados, como son el factor perinatal, por otro lado el factor medioambiental, que están los factores genéticos, que están los factores medicamentosos, sobre todo el uso indiscriminado de antibióticos, los trastornos metabólicos como la obesidad o los factores adictivos como es el hábito tabáquico. Pero toda esta microbiota se ve inmersa en un exposoma, el cual ese exposoma que recibe el pulmón muchos y diversos estímulos, ya sean externos, que van a ayudar más allá de todo eso lo que les comentaba normalmente. Pero este pulmón, esta vía aérea, tiene características, primero que es de difícil estudio porque no es muy común, no es muy habitual que uno pueda tener esas bacterias que están ahí en los bronquios más pequeños y es bastante no es parte de la rutina hacer uno de esto. Inclusive tampoco sirven determinar como parte clínica cuál va a ser la microbiota, porque hoy están muy en boga determinar cuál es esta microbiota habitual. Es muy difícil decir que es una microbiota sana porque es una microbiota habitual la que podemos encontrar y por eso hasta hoy esa significancia clínica no la tiene. Sí sabemos que hay determinados géneros, que hay determinadas especies y que hay determinadas cepas que sí van a influir y que van a estar presentes, por ejemplo, en el caso particular del asma, que van a estar presentes o también su disfunción, su pérdida, van a estar relacionadas con la aparición del asma. Es el caso, por ejemplo, de la pérdida de las prebotelas o la aparición de streptococos o la aparición de moraxella o de Haemophilus. La vía aérea tiene características muy particulares. Ustedes saben que mejor que nadie que esta vía aérea tiene distinto pH, distinta temperatura, distinta humedad, distintos epitelios que van a conformar que esta microbiota vaya modificándose y que vaya variando. Y por eso es muy complejo aún en estos días tratar de modificar esta microbiota. Por otro lado, esta microbiota de la cual se nutre el pulmón tiene dos orígenes. Está el eje intestino-pulmón que va a ser muy significativo, que va a regular. Y por otro lado también tiene una colonización que se logra a través de la microaspiración y otra colonización que se logra a través de la inhalación. Y estas dos circunstancias, que esta microbioma normal, que está colonizado por proteobacterias, Firmicutes, actinobacterias, etcétera, van a ser las que van a regular la respuesta tanto inmune como adquirida. ¿Cuál es el principio, ya adentrándonos más en el tema? Es que el uso de un probiótico va a tener una regulación, sobre todo a nivel del eje intestino-pulmón. Ese probiótico que uno le puede dar por vía oral, tanto a un niño como a un adulto, van a colonizar la mucosa intestinal, no trasloca, no se va a mover de ese lugar, pero sí esos metabolitos que van a ser muy importantes son los que van a regular los procesos inflamatorios. Es el caso, por ejemplo, del propionato, del butirato, del acetato, que son aquellos ácidos grasos
de cadena corta que van a tener efectos sobre la célula dendrítica, la cual va a regular las actividades de los linfocitos B y T, que va a estimular la producción de interleuquinas proinflamatorias o va a regular de manera positiva para que esto no suceda. Particularmente en el caso de esta microbiota a nivel pulmonar, de ese eje intestino-pulmonar, van a inhibir la remodelación. La idea es que actúen a nivel de este mecanismos inflamatorios, inhibiendo la remodelación de la vía aérea, que actúen a nivel deteniendo los procesos inflamatorios. Por otro lado, el uso de medicamentos se ha visto de que tienen una relación estrecha con los cambios a nivel de la microbiota que usamos en el tratamiento del asma. Tanto los glucocorticoides como el salbutamol han regulado muchas veces en factor negativo y también han producido cambios que no en la metilación del DNA, que van a ser trascendentes porque estos son los que van a regular la respuesta inflamatoria. Por otro lado, estos potenciales probióticos que van a estimular a distintos receptores van a recodificar una vez que se han metilado, que han sufrido, que se han modificado ese DNA y que van a actuar en forma antiinflamatoria, que ese sería el principio del uso de un probiótico. No voy a explicar todo este esquema debido al poco tiempo que tengo, pero fundamentalmente el uso de un probiótico va a regular distintas células en diversos estadios inflamatorios en el asma. ¿Qué ha sucedido a nivel, qué sabemos hoy? Bueno, existen muchos metaanálisis muy modernos. Yo a título comparativo y para restringirme el tiempo les voy a mostrar nada más que algunos, en el cual se ha evaluado diversos parámetros. Esto ha tenido, no tiene un sesgo muy importante como lo demuestra este gráfico, pero por ejemplo, midiendo el óxido nítrico, el uso de un probiótico ha mostrado beneficios como así también la comparación entre de la severidad de los síntomas, previo comparando el probiótico con el grupo testigo, también ha tenido una importancia significativa. Eh, por otro lado, es la comparación de las exacerbaciones también ha mostrado que estos probióticos pueden traer alguna mejoría. Pero ¿qué sucede con todos estos estudios en esta compleja salud respiratoria? Porque no nos olvidemos que esta microbiota de la cual tanto hablamos, que está relacionada, que está formada no solo por bacterias, sino por hongos y también por virus, va a ser muy compleja de manejar. Y todos estos estudios tienen el gran problema de que tienen una N muy pequeña, de que tienen variaciones, porque la microbiota también varía de acuerdo al lugar donde se estudia, depende también el probiótico que se vaya a emplear, y por eso son muy difíciles aún de correlacionar. Hoy la microbiota despierta grandes expectativas en el tratamiento de muchas enfermedades, como le dije al principio. Las enfermedades como el asma se van a ver nutridas probablemente cuando podamos encontrar cuál es el probiótico exacto para poder tratar la patología, cuál es la cantidad exacta que tengamos que dar y cuál es el tiempo exacto que podamos usar un probiótico en pos de una salud respiratoria. Muchas gracias, ha sido un gusto poder participar y seguramente tendremos tiempo para algunas preguntas. Un gusto. Bueno, Laurita, ¿qué te pareció? Excelentes Excelente, presentaciones, ¿no? excelente, una idea del tema, la verdad que global, que abarcamos desde el embarazo, desde la gestación en adelante, la verdad que muy interesante, muy Bueno, interesante. ahora quiero invitarlos a una mesa panel a todos los disertantes y va a moderar esta mesa Cecilia Cavallo de Argentina y vamos a tener también la presencia de Felicia Montero de Costa Rica y de Ileana Saldaña de Panamá. Hoy introducimos a los centroamericanos, chicas, ¿eh? Así que muy bien, quiero que estén todos. A ver, ¿cómo están? Buen día. Buenas, ¿cómo están? Ceci.
No te escuchamos. A ver, un Sale momentito. por la... Ahí estamos bien, perfecto. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Ani. La verdad que un placer participar y siendo latinoamericano, o sea que tenemos un poco representativo. Y muy lindas las charlas porque se da ese espacio que muchas veces en la mujer tenemos cuestiones diferentes, lo que es la microbiota, el niño. Así que la verdad que son por ahí temas que no se tratan tan comúnmente y es importante hacerlo. Bueno, tengo algunas preguntitas y volvemos viviendo las preguntas que haya de la audiencia, pero este es para la doctora Montero, para Felicia, es si se podría dirigir terapias génicas y es importante la edad de comienzo de inicio del asma. ¿Cómo lo ves vos? A ver, contanos un poquito. Bueno, gracias por la invitación desde Costa Rica, bien tempranito acá. Bueno, hablando un poco de las terapias génicas, ¿verdad? Nada más como para dar contexto. El objetivo no es cambiar el ADN heredado, sino modificar pues a ciertas vías inflamatorias de la enfermedad. Algunos ejemplos, por ejemplo, como silenciar genes proinflamatorios, bloquear alguna producción de citoquinas como interleuquina 5, interleuquina, ¿verdad? 4, que sabemos que son interleuquinas T2 altos, que son claves en la fisiopatología del asma, o aumentar algunos genes protectores como factor de crecimiento que favorecen la respuesta inflamatoria. El problema con esta terapia génica es que la mayoría están en estudios en la fase preclínica, en animales y cultivos celulares, y algunos ensayos lo que buscan es modular estos genes asociados. Entonces, hasta el momento no existe, digamos, terapias génicas aprobadas para el asma en humanos, y los retos principales de estas terapias génicas es la seguridad, ¿verdad?, la duración del efecto y la entrega dirigida al gen. En cuanto a el tiempo de la presentación de asma, claro que importa. Sabemos que hay un estudio de Simon Couliard donde él presenta realmente que hay una carga de la enfermedad que es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Esta carga de la enfermedad, entre más años tenga el paciente inflamación en la vía aérea, entre más ciclos de esteroides, el asma se remodela. Entonces, por supuesto, yo siempre lo he dicho, digamos, en mi clínica de asma severa, que ya tenemos pues biológicos en pacientes ya más de 15 años, que muchas de estas son fenotipo mixto, asma y alérgico, se inició un biológico de manera temprana. Entonces sabemos que alcanzar la remisión clínica completa en estos pacientes es mucho más difícil. Tal vez, ¿por qué? Porque los biológicos se aprobaron en el 2009, ¿verdad? Antes teníamos esteroides. Si estos pacientes probablemente hubiéramos iniciado biológicos de manera temprana en la fase, sabemos que están aprobados desde los 6 años, la doctora Carmen tiene mucha experiencia en esto, probablemente hubiéramos logrado lo que llamamos ahora el treat to target. Mi terapia, ¿verdad? Mis objetivos son disminuir la remodelación, disminuir todos los efectos secundarios de los esteroides. Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar más en conjunto con los pediatras en nuestro país. Es difícil como a veces que ellos tengan esa apertura a biológicos, a terapia de precisión de manera temprana. Por supuesto que importa el tiempo de la enfermedad. Yo personalmente, como decía una doctora, de Estados Unidos, Nayira, yo bajé mi umbral de inicio de las terapias de los biológicos. Yo ya no me espero que el paciente tenga múltiples crisis, ya sé que su paciente con función pulmonar con, baja, con exacerbaciones, con los biomarcadores altos, que también ya tenemos esa escala de, digamos, ese mapa de calor. Si yo tengo un paciente con asma y veo que tiene feno altos y no fenos altos, es un mayor riesgo que exacerbaciones. No voy a esperar a que ese paciente tenga otra crisis más, otro ciclo de esteroides para iniciar biológicos. Entonces, en resumen, excelentes charlas, me encantaron también lo de los probióticos y todo esto, pero sí, definitivamente se importa la enfermedad y las terapias génicas es algo que está en fase preclínica. Gracias. Bien. Muy bien, sí, ¿no? Y sobre todo esto del inicio temprano, que muchas veces vemos que los pacientes, hoy bueno, tenemos otra realidad que otros años, pero llegan tarde derivados quizás desde pediatría o desde diagnósticos que uno por ahí tiene temor de decirle al padre que el niño tiene asma, entonces eso es muy importante lo del diagnóstico, mientras antes haya terapias dirigidas, menos lesionado va a estar ese pulmón a edades adultas, quizás con las consecuencias que vemos hoy en día, ver cambiando un poco la marcha natural. Bueno, muy bien, gracias. Muy, muy, muy claro y muy conciso. Bueno, esta pregunta es para la doctora Ileana Saldaña y es, en la mujer, ¿debemos que tener en cuenta un tratamiento diferente para el manejo del asma? En tu experiencia y
y lo que aportan también en esto de tan complejo que es en la mujer en estas patologías, ¿no? Por estas múltiples causas también que exacerban o activan. Sí, muchas gracias, Cecilia. Siguiendo la línea de la doctora Romero, que pues nos hizo un pantallazo muy detallado, reconocer que debemos tratarla, sí, en el enfoque, más no en la base. La base sigue siendo igual, hombres y mujeres, tal como nos dijo en su mensaje final, pero sí hay que reconocer que la paciente femenina es una paciente diferente, es una paciente diferente a lo largo de las diversas etapas de su vida. Desde el cambio de la niñez, donde vemos que el asma es más predominante en hombres, pasa la pubertad y empieza a subir el pico de predominancia en las mujeres. ¿Qué ocurre? Tenemos los picos de estrógenos, sabemos cómo estos cambios hormonales alteran los eosinófilos, los mastocitos, la parte de la concentración de receptores beta 2, entender cómo durante el embarazo también se puede alterar el control del asma, todo esto hacer que tal vez replanteemos los periodos, por ejemplo, premenstruales de la paciente, reconocer que pueden tener aumento de exacerbaciones y tal vez aumentar el tratamiento o escalar en hacer un step up en tratamiento 1 o 2 semanas antes para evitar que llegue ya exacerbada. Durante el embarazo, todos los neumólogos sabemos que tenemos que hacer un control mucho más estrecho de nuestra embarazada, aparte de toda la explicación de hacerle a la mamá, de la seguridad de los medicamentos inhalados, la seguridad del Montelukast, la seguridad de los biológicos, como muy bien mencionó Felicia también, de que si bien tenemos el omalizumab que tiene estudios que han demostrado seguridad en embarazo, por el tiempo que existe, pues que es el primer biológico, tiene más de 20 años de experiencia, pero no quita que dupilumab, mepolizumab, benralizumab, tezepelumab ahora, pues parte de la nueva línea de biológicos también esté demostrando su seguridad, pero obviamente faltan más estudios. Reconocer que la mujer no solo son los cambios hormonales a lo largo de su vida, sino también el endotipo diferente. Tenemos el asma y obesidad, que es más frecuente en las mujeres, rasgos tratables que puede tener más las mujeres, la parte de reflujo, rinosinusitis, vemos que estas mujeres obesas pueden tener más disfunción de cuerdas vocales, o sea, reconocer que esta paciente es más que una enfermedad, es una persona compleja. Y pues ofrecerle herramientas, creo que es lo más importante. No solo decirle, pues es un problema, usted como mujer, las hormonas son un problema, la gordura es un problema, tal vez el abordaje de la obesidad en conjunto con un endocrinólogo, el beneficio que hemos visto con los agonistas GLP-1, por ejemplo, y el control del asma. Entonces, el enfoque sería lo diferente, la base sigue siendo la misma, pacientes un poco diferente en ese sentido, pero creo que nuestra labor de reconocer esa diferencia está la estrella del beneficio para nuestro paciente. Perfecto, excelente, tal cual como dices. Sobre todo esto, ¿no? De ver todos estos aspectos más 360 y no enfocarnos simplemente en lo que pasa en el pulmón. Bueno, muchas gracias, Liliana. ¿Me permitís, Ceci? Anita. Seguramente Sí. Laurita, que es pediatra, le va a preguntar, tiene bastantes preguntas para Carmen. Yo quiero preguntarte, Ausi, porque nos quedó claro que controles hormonales tenemos que hacerles a nuestras pacientes con asma, que nunca lo hacemos, ¿sí? Estar en estrecho contacto con sus ginecólogos, sus obstetras, si está embarazado, cosa que a veces nos falta, ¿no? Pero asma y embarazo, un gran tema, ¿no? Existe el mito de que tenemos que suspender, sobre todo en clínicos, en ginecólogos, obstetras, que hay que suspenderle todo tratamiento a la paciente. Ya sabemos hoy en día que no, si la paciente está controlada tenemos que seguir con los tratamientos, pero mi pregunta va sobre todo hoy en día con los biológicos, ¿no? Ya sabemos que omalizumab es el que más está demostrado de que no tiene ningún evento adverso. Pero supongamos que me pasó el caso de que tengamos pacientes que sean eosinofílicas, un fenotipo eosinofílico, no alérgico, que ya sabemos que omalizumab no va, la paciente está usando una antiinterleuquina 5, está muy bien controlada y se embaraza. ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Continuamos con ese biológico?
si estaba usando, por ejemplo, mepolizumab, dupilumab. ¿Continuamos con el biológico o qué hacemos con la paciente? Porque supongamos que la paciente esté bien en ese embarazo, bueno, podemos decir, plantearle a ella de suspender. Pero si la paciente sigue mal durante el embarazo, ¿cuál es tu opinión? ¿Y qué haces vos con esa paciente? Bueno, lo primero, agradecerte, Ana, la invitación, porque, bueno, es la primera vez que me conecto y la verdad que me hacía muchísima ilusión, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Aquí estamos a las 3:15 de la tarde y nada, encantada de participar porque además me parece una charla súper interesante las que hemos escuchado estos días. Como tú bien sabes y estuvimos hablando en el congreso nuestro de SEPAR, yo tengo la suerte de llevar una consulta de asma y embarazo, pues empezamos en el 2010, después de la famosa gripe A, que bueno, se puso en evidencia que hacía falta un seguimiento porque las asmáticas cuando se quedaban embarazadas en nuestra consulta o bien no volvían o bien venían derivadas de urgencia porque habían precisado ir por una crisis de asma. Entonces, claro, estos años lo que hemos visto es que es una consulta muy agradecida en el sentido de que la embarazada es una paciente, una asmática embarazada es muy adherente al tratamiento cuando tú le explicas, porque muchas vienen asustadas por eso, por lo que tú has comentado, Ana, porque bien le han aconsejado que retire la medicación. Todavía, aunque menos, sigo viendo muchas que le han dicho que lo abandone todo porque es malo para el feto y vienen muchas con crisis de asma, han tenido que ir a urgencias, vienen incluso con corticoides orales. Entonces, cuando tú le explicas que es más importante el buen control para ella, para el niño, pues acuden a todas las citas. Son unas pacientes, como digo, con mucha adhesión terapéutica y que si el embarazo les va bien, vuelven con el siguiente embarazo. Y en lo que comentas del tema del biológico, claro, en mi experiencia, lo que el biológico está produciendo es que muchas mujeres que tenían miedo a quedarse embarazadas al mejorar con el biológico, pues se quedan embarazadas. De hecho, muchas veces de broma decimos que el biológico está aumentando la natalidad, pero es comprensible. Mujeres incluso con más de 35 años que no se han quedado embarazadas bien por dificultad para el embarazo o bien por miedo, cuando están controladas con el biológico se quedan embarazadas y ahí viene el dilema, efectivamente, como tú decías, Ana. Nosotros acabamos de publicar una serie no muy larga de apenas 13 pacientes que tenemos con biológicos en nuestro hospital en Virgen de Rocío. Tenemos la mayoría con omalizumab, pero algún caso con MEPO y con DUPI. Nosotros, o mi experiencia hasta ahora con el tratamiento biológico en el embarazo, y la serie que hemos publicado así lo demuestra, que las pacientes que han mantenido durante todo el embarazo el biológico es porque hemos intentado suspenderlo, pero han precisado reiniciarlo por un mal control. En mi experiencia intento suspenderlo porque a veces incluso los asmas graves por cuestiones hormonales en el embarazo mejoran y eso lo vemos incluso en pacientes sin biológico, pacientes que son asmáticas graves se quedan embarazadas y mejoran espectacularmente. Incluso tengo algunas que me dicen me voy a tener que quedar otra vez embarazada porque es la única época de mi vida que he estado bien. Entonces, en principio, yo lo que, como os digo, en mi experiencia lo intento suspender, pero si hay que reiniciarlo, lo vuelvo a reiniciar. Por supuesto, lo consensúo con la paciente, le explico que no hay datos porque no hay ensayo clínico, porque la embarazada no se puede meter en ensayos clínicos, le explico que la bibliografía ahora mismo es por la experiencia, que ahora mismo a nivel internacional hay varios registros internacionales que nosotros estamos participando para inclusión de nuestra experiencia en embarazadas con biológico, pero no hay ensayos clínicos que lo avalen. Sí es verdad que tenemos también la experiencia de nuestros compañeros, por ejemplo, los reumatólogos, que tienen mucha experiencia de biológico en el embarazo. En cuanto al DUPI, al dupilumab, tenemos los dermatólogos con mucha experiencia también de dupilumab en embarazadas, que se lo han mantenido por dermatitis atópica. Y la verdad que yo creo que esto tendremos cada vez más información a medida que pase el tiempo, que tengamos registros nacionales, registros internacionales de bioseguridad, pero el denominador común, y yo creo que es el mensaje que yo le transmito a cada una de las embarazadas que veo, es que lo principal es un buen control del asma, porque si ella está controlada, el feto y ese futuro niño va a llegar a término
y independientemente de que tengamos que ponerle el tratamiento adecuado. Pero yo, sobre todo, concienciarlas que vamos a tratarla lo más correctamente que podamos con las herramientas que tenemos hoy en día, pero para asegurar un embarazo feliz y un parto a término, ¿no? Que es lo que se trata en una consulta monográfica de este tipo. Bien, Laurita. una preguntita también para la doctora Romero. Una vez que ustedes retiran el tratamiento pensando en esto de la buena evolución, gracias a las hormonas en el embarazo, una vez en el puerperio, una vez que nace este bebé, ¿se recolocan nuevamente los tratamientos, el último tratamiento efectivo que realizó la paciente? Si afortunadamente ha ido bien, no ha precisado reiniciar el biológico, nosotros siempre la revisamos en el puerperio, siempre, a todas. Ellas, la verdad que tenemos una atención muy personalizada porque les damos el teléfono de nuestra consulta y le decimos, cuando después del parto, después de la cesárea, nos llamas y te damos una cita para volver a venir, un poco a demanda, ¿no? Cuando ya tenga resuelto el tema de cura de puntos, si ha sido una cesárea. Entonces, la evaluamos y volvemos a empezar un poco y en muchos casos tenemos que volver a reiniciar el biológico porque vuelven a, digamos, a su estado hormonal inicial. En muchos casos. Y en la serie que, como he dicho, tenemos con biológicos que lo han mantenido, por supuesto lo mantenemos. Las que tenemos con omalizumab, con mepolizumab, con dupilumab. Precisamente esta semana he revisado una paciente con una quinta gestación, en este caso ha mantenido el dupilumab. Quiero decir, la experiencia es variada, pero yo creo que, como decía, yo creo que en próximos años vamos a tener más datos porque cada uno, yo creo que en nuestra zona, en nuestro país, en nuestro hospital, hacemos lo mejor que podemos, pero yo creo que el secreto es tener registros y comunicarle cada uno nuestra experiencia para tener más solidez en las decisiones, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, ahora les quiero decir, Pablito, no te podés quejar, rodeado de mujeres. Siempre rodeado de mujeres. Bendito tú eres. Yo, como dijo Ausi, yo tenía la ilusión también que ibas a poder hacer una discusión, pero cuando vi que el panel eran 7 mujeres contra mí, la ilusión se desvaneció. Dije, no va a haber lugar. No. Sí, porque además les cuento que a Pablo siempre lo llamo para hablar de este tema que a mí me fascina desde que empecé a estudiar asma, que es microbioma. ¿Sí? Yo empecé a hablar de microbioma hace más de 10 años y cuando todo el mundo me miraba como loca, ¿qué significa esto? Es un tema que cada vez está más en auge. Yo creo, Pablo, hay mucha fake news acerca de este tema. Hay gente que se automedica pensando que con ciertos cambios nutricionales o ciertos probióticos va a mejorar el microbioma intestinal. Creo que es un tema que hay que tomarlo con más seriedad. ¿Vos crees realmente que vamos a tener en los próximos años alguna respuesta en cuanto a prebióticos, probióticos? Porque parece todavía muy confuso el tema, ¿no? ¿Vamos a tener tratamientos para modificar el microbioma y que esto modifique el curso de la enfermedad? ¿Realmente hay una perspectiva futura? Gracias, Anita, primero por la invitación. Y nosotros que creemos en el microbioma y en la microbiota, yo estoy convencido de que esto va a ser una parte importante del tratamiento de muchas enfermedades, no solo de los pacientes que tienen asma. ¿Por qué? Porque cada vez, cuando vos, como vos bien dijiste, que hablabas hace 10 años y todo el mundo era escéptico, yo un poco más, también todo el mundo me decía, no tiene nada que ver lo que viene con los yogures, con las enfermedades alérgicas, con el asma, con la rinosinusitis. Cada vez sabemos más cuál es ese mecanismo íntimo que regula esta microbiota habitual a las distintas enfermedades. Con respecto al asma y con respecto a la parte de la vía aérea superior, tienen una estrecha relación. Aún hoy nos cuesta definir cuál es esa microbiota sana. Y decir sana es quizás hasta un error, porque la microbiota que nosotros tenemos colonizado nuestra vía aérea, tanto superior como inferior, es una microbiota variable. Entonces, si uno toma una muestra a la mañana, va a ser distinta de la tarde y va a ser distinta de la noche, y ni que hablar si pasan 2 o 3 días.
Por ese lado, definir cuál va a ser el parámetro para modificarla, aún estamos lejos. Pero sí sabemos que hay ciertos grupos de bacterias que tienen relación. Cuando se presenta, cuando uno pierde esta eubiosis, cuando uno se presenta una disbiosis, sabemos que los pacientes están más propensos a tener tanto asma como rinitis, como presencia de pólipos o rinosinusitis. Hoy el objetivo es que esta microbiota sea lo más habitual posible en todos estos secuenciación que tenemos. Era difícil estudiar la microbiota porque la microbiota, cuando uno la saca del lugar, los gérmenes pierden su condición y son difíciles de estudiar. Pero hace unos 20 años el 16 RNA mensajero nos ha permitido saber cuáles son, y hoy el 30 RNA mensajero ya nos amplía y sabemos que va más allá de bacterias, de virus, y que son también incluyendo los hongos que hacen el microbioma pulmonar. Hoy, como vos dijiste, hay muchos fake news con respecto al tratamiento de la microbiota. Hace poco en España se murió una de las mujeres más longevas del mundo, que creo que tenía 117 años, alrededor de casi 120 años. Entonces se estudió ese microbiota de esta mujer y ella dijo que parte de su vida había tomado 3 yogures por día toda la vida. Esto no significa de que tomando 3 yogures o consumiendo ciertos probióticos yo voy a ser longevo o no voy a tener asma. Significa que esto es parte de un gran exposoma en el cual estamos envueltos y por eso cuidar la microbiota es importante en este momento. Hay muchos estudios que muestran que intervenir con algún probiótico han mejorado todos los valores, como les mostré en la ponencia, esos metaanálisis, la medición del feno, la calidad de vida, el uso de broncodilatadores de rescate, es decir, hay grandes expectativas. Yo creo que aún hoy nos falta, pero eso no significa que no podamos usarlo, porque si bien el probiótico no tiene ningún efecto colateral habitualmente, lógicamente no vamos a usar un probiótico en un paciente que está inmunosuprimido o en un paciente que tiene una cánula central o que tiene una enfermedad infecciosa latente porque es un organismo vivo, pero sí ese probiótico nos va a traer grandes satisfacciones, aún en este momento que los conocimientos están todavía en pañales. Bien, Laura, perfecto. ¿vos tenés alguna pregunta para Carmen? Sí, en sí, la verdad que, bueno, primero, Anita, quería felicitarlos, hermosas todas las entregas, la verdad que una capacidad de síntesis para que en 10 minutos tengamos todo detallado de cada uno de los temas. Y bueno, y la verdad que me encantó la presentación de la doctora Carmen Cano. Lo que me gustó mucho fue el tema este del proceso de transición, que en sí es algo que tanto del punto de vista de los neumonólogos pediatras y también de los neumonólogos que ven adultos, quizás no está tan articulado y me parece muy importante realizar esta conexión, poder trabajar, estar en contacto con los profesionales que hacen, que ven, digamos, porque en sí el paciente sabemos que a lo largo va evolucionando, va creciendo y es muy importante lograr esa transición. ¿Ustedes están realizando consultorios de transición en asma? Hola, pues muchas gracias también por la invitación, Ana. La verdad es que ha estado muy, muy interesante el curso. Y bueno, sí, esta transición, recordemos, no solo es para asma, ha sido para muchas enfermedades respiratorias crónicas, fibrosis quística, discinesia ciliar, o sea, todas las que, pues al final el paciente vive toda su vida con estas enfermedades, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la institución en donde estoy, en el INER, en esta parte de la transición. Pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque no nada más es, antes pues era nada más dar una hoja de referencia y el paciente ya pasa a los adultos, ¿no? De un día a otro ya veía al pediatra y de un día a otro cambia totalmente, pues no se vuelve amigable muchas veces, ¿no? Porque, pues, digo, los pediatras tenemos a lo mejor una personalidad distinta cuando atiendes al paciente pediátrico y luego llegan a la parte de los adultos que son tratados distinto, entonces la verdad es que se vuelve muy complejo. Y es interesante ir incorporando, o sea, no es de un día para otro, sino desde que tú empiezas a hacer esta transición,
no sueltas al paciente como neumólogo pediatra e incorporas al neumólogo de adultos y a todo el equipo que deba de estar detrás del manejo de la enfermedad. Entonces, se vuelve realmente una transición, ¿no? O sea, el hecho de que es poco a poco hasta que el paciente esté listo. Y hay herramientas para evaluar cuando está listo, ¿no? Que eso también es algo importante, que no es por un criterio administrativo de cumplió 15, 16 años y se va a otra consulta, sino que el paciente esté listo emocionalmente, esté listo por el conocimiento de la enfermedad, esté listo porque en el siguiente paso de consulta va a tener el tratamiento y el seguimiento que el paciente necesita. Entonces, la verdad es que este proceso sí es una necesidad y vemos también este gap, ¿no? En la falta del conocimiento en lo que pasa en la transición en el mundo, porque pues ves al paciente y lo pierdes, ¿no? A lo mejor en 6 meses, en un año alcanza consulta con el neumólogo de adultos, con el alergólogo de adultos, entonces lo pierdes, ¿no? Y es un problema también para el paciente. Entonces, sí es indispensable que tengamos este tipo de programas en nuestras instituciones. Igual, habrá instituciones más fáciles, en la mía es fácil porque convivimos neumólogos pediatras y neumólogos de adultos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esto lo vuelve un poco más sencillo, pero en otras instituciones tienen que cambiar de hospital. Entonces, ahí es lo complejo, pero creo que parte de nuestro trabajo desde la parte pediátrica es empezar a implementar estos procesos de transición, dar, por supuesto, toda la información del paciente, de toda su vida a nuestros colegas neumólogos de adultos alergólogos que van a seguir con el paciente, porque esos antecedentes importan, ¿no? O sea, en realidad el seguimiento a lo largo de la vida es lo que le cambia también el contexto de individualizar, ¿no? Entonces, creo que cada vez debemos hacerlo más en nuestras instituciones. Así es, esa continuidad es muy importante para ganar también tiempo, porque si uno no hace esa presentación a los otros especialistas, de pronto es volver a arrancar con el estudio de ese paciente de cero. Así que es muy importante el acompañamiento, la contención, ¿sí? Para lograr una buena adherencia, porque si no sucede eso que estás explicando, de que a la larga el paciente se pierde, abandona la terapéutica, se siente solo y reiniciamos y después llega en estadios más avanzados al especialista de adulto. O sea, perdemos tiempo en la evolución de la enfermedad, en el tratamiento para esta patología que es una patología crónica. Muchísimas gracias. En realidad ya nos pasamos de tiempo, pero está tan interesante que acá les pedí a los chicos del búnker, de los técnicos, que nos den unos minutitos más, porque tenemos algunas preguntas todavía para hacerles. Carmencita, Me mirá. dejas, Anita, quiero hacer una pregunta que Sí. me quedó, no sé, en este panel de mujeres. Sí. Me sorprendió un poco lo que contó Auxiliadora. Ella ve que en las mujeres embarazadas mejora su asma. Y a mí en la consulta me pasa exactamente lo contrario. Son pacientes que exacerban su asma. ¿Por qué se te ocurre que sucede esto y si es lo habitual? No, todas no mejoran. Efectivamente, Pablo, algunas empeoran. Sí, totalmente. Totalmente. Pero yo creo que en un alto porcentaje, y por lo menos la experiencia que tenemos aquí, es porque abandonan el tratamiento. Primero, yo creo que es el motivo del empeoramiento, ¿no? Porque incluso con el miedo, la corticofobia, dejan su tratamiento de mantenimiento y pasan a medicación de rescate. Es muy frecuente la primera vez que las veo que vengan con medicación de alivio y con medicaciones continuas de salbutamol y un sobreuso de medicación de rescate por el miedo al corticoide. Y como os decía, yo creo que lo principal es concienciarla, ¿no? Concienciarla de que si ella está bien, el niño está bien. Y sobre todo un seguimiento muy estrecho, que eso no me canso de decirlo a los compañeros. Yo creo que el truco, entre comillas, de controlar a una embarazada bien, y eso es un seguimiento muy estrecho y a veces incluso, como decía, demanda. Ellas tienen contacto directo con nuestras consultas, evitamos que vayan a urgencia. Si hay que ingresarla, le buscamos en la cama del ingreso para que no vaya a urgencia. Yo creo que es la manera, el soporte sanitario que se le puede dar a una gestante con asma grave es fundamental. Aparte, lo principal,
por la salud de la madre y el niño a nivel de una buena gestión hospitalaria, un seguimiento muy estrecho, ¿no? Y partimos, lo que tú decías, de concienciarla de que tiene que hacer un tratamiento correcto. Y me parece otro punto clave es ponerte en contacto con el obstetra, porque Sí, si no entra en la totalmente. dicotomía. ¿Le hago caso a mi obstetra? ¿Le hago caso a quien me atiende el asma? Sí, Porque ahí empieza el problema, ¿no? El miedo a que ese embarazo no llegue a buen puerto, porque él le dice déjelo y nosotros le decimos manténgalo, y por eso me parece que es un buen punto, ¿no? También. Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, cuando instalamos la consulta, lo primero que hicimos fue una reunión con obstetricia, porque además ellos nos derivan, nosotros les derivamos, tengo alguna duda, los llamo, si las tengo que ingresar, llamo a ellos, me buscan una cama en su planta de hospitalización. Fundamental, como has dicho, Pablo, la conexión con obstetricia es fundamental, fundamental. Si no, la consulta no te da todo el recurso si no tienes un obstetra para todo. Y eso tengo mucha suerte. Tengo un hilo directo con ellos y ante cualquier duda que yo tenga con cualquier tipo de medicación. Muchas gracias. Tengo una preguntita de Patricia Meyer. ¿Cuándo sería ideal el inicio de lisados polimicrobianos en lactantes con asma? ¿Sería ideal? O sea, ¿se puede dar? ¿No se puede dar? ¿Habría que darlos? ¿Cuándo? Eso sería para mí. eso. Lo que ustedes, o Carmen o vos, pueden contestar los dos. Ah, perdón, Carmen, por supuesto. Pues Pero las ramas. ya se utilizan actualmente no solo para asma, ¿no? Sino en el contexto de tratar de modificar la microbiota, sí se utilizan desde lactantes. Y ya hay algunos estudios que se están corriendo, ¿no? El doctor Fernando Martínez ha hecho mucho este abordaje de específicamente uno de estos lisados, ¿no? El OM85, que en México, pues bueno, el nombre comercial es Bronchovaxom, y con esta idea de modificar realmente la enfermedad, dándolo desde etapas tempranas. Entonces, pues digo, no está descabellado que en algunos años ya sea como parte también de esta indicación, ¿no? De dar ya de manera regular desde la etapa de lactantes, tratando precisamente esta modificación de la enfermedad al virar la inflamación, la respuesta hacia la TH1 más que a la TH2, ¿no? Y pues bueno, creo que no es descabellado y lo vemos, ¿no? Y no está contraindicado darlo, no nada más para asma, sino para mejorar este contexto de la microbiota. Eso se puede hacer. Miren, yo tengo otra pregunta de Patricia, pero acá dice la mayoría de niños, y yo le diría la mayoría de los pacientes con asma, no solamente niños, son medicados y asumidos a veces como asma intermitente con tratamientos cortos de corticoide inhalado. Y no estaremos llegando tarde al diagnóstico y clasificación adecuada del asma. Yo creo que este tema de asma intermitente es un tema que tenemos que ver, evaluar no solamente los de niños, los de adultos también, que son pacientes que vienen, se les da tratamiento. Bueno, Ceci es la única alergóloga de acá del grupo. Y yo, Pablo, bueno, ay, perdón, Pablo, es que yo te tengo como neumólogo, no como alergólogo. No. Es que siempre lo incorporamos como neumólogo. Pablito y Ceci, que son alergólogos, yo los veo mucho, esto en los pediatras, en los clínicos y mucho en los alergólogos, que tienden a darle corticoide inhalado en la época que tienen más síntomas, en las épocas de alergias, y o sea, como estacional, ¿sí? Se les da el tratamiento estacional y después no les dan más el tratamiento. Esto lo vemos mucho. ¿Qué opinan ustedes como alergólogos? Vamos a escucharlo a Pablo, a Ceci y después como pediatras, ¿no? Porque los pediatras son los que más hacen esto, de darles 3 meses cuando más tienen y después no le dan más. Y después al año siguiente 3 meses y después no le dan más. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo con mis pacientes el sesgo lo tengo. Perdón, Cecilia. No, dale. El sesgo lo tengo con los neumonólogos que hacen pediatría. Y le digo, habitualmente tratamos en conjunto, ¿no? Yo desde mi rol de alergólogo y el neumonólogo, y el paciente viene y me dice, me cortó, viene en marzo, y dice, ¿cómo estás? Estoy muy mal, porque pasé todo el verano mal, porque me cortó el neumonólogo el preventivo.
Y yo siempre hago hincapié de que el asma no se toma vacaciones, el asma es una enfermedad inflamatoria persistente en el cual uno tiene que inculcar, sobre todo educar a los pacientes. Yo trabajo en Fundaler, que es una fundación que nos dedicamos a educar a los pacientes, y es el primer foco que hay que hacer porque el paciente también tiene que aprender a conocer de su enfermedad, ¿no? Sí, en esto de la parte polínica, como alergistas también uno por ahí sabiendo el gatillante, porque sabemos que el asma es una inflamación crónica de la vía aérea y aquel paciente está sensibilizado. Cuando el paciente es meramente polínico, que no está sensibilizado a ácaros, a hongos, y que sus síntomas son solamente estacionales, uno a veces sí hace terapia local, digamos, como estacional, sobre todo cuando hay rinitis asociada. Pero si vos sabés que es un asma, por más que sea intermitente, pero está sensibilizado a ácaros, que eso, independientemente de la época del año, está igual sensibilizado y la inflamación está, uno no debería de hacer estacional. Sí, por ahí sabemos en rinitis, si es estacional, lo ideal es hacer en ese momento y después no, porque el paciente está libre de síntomas en el resto del año. Esto como que hay que adaptarlo a cada paciente y por eso es tan importante saber a qué está sensibilizado ese paciente, que es el que le activa los síntomas. Porque es lo mismo cuando, no sé si les pasa, de paciente que dice, yo tenía asma en la infancia, en la adolescencia, me curé y a los 40 empecé de vuelta. Y hay que ver si realmente ese asma estuvo curado en esos años o siguió sensibilizado a los aeroalérgenos, pero con menor síntoma. Entonces, uno pudiendo identificar puede hacer distintas estrategias de tratamiento, pero sí coincido de que el asma no debería ser estacional en el tratamiento, porque la inflamación crónica está, por lo menos como alergista es importante entender eso y que no haya vía, salvo que esté con una remisión de enfermedad y controlado, uno puede ahí tomar distinta terapeuta, pero como dice Pablo, no se toma vacaciones, no se Sí, pediatría. sí, Y yo diría, bueno, también, o sea, esta parte de la corticofobia es súper importante en pediatría, ¿no? Más en los chiquitos, o sea, pero bueno, ahí creo que la educación es fundamental, sobre todo cuando ya tienes un diagnóstico de asma. Y la otra cosa que creo que muchas veces falta es la evaluación objetiva. Me refiero a que no se hace espirometría, no le hacen, pues, pruebas o una flujometría, ¿no? Por lo menos, para saber si realmente el paciente no tiene actividad de la enfermedad, porque decimos no tiene síntomas, pero todos sabemos muy bien que el paciente con asma, los síntomas no son suficientes, ¿no? O sea, entonces hay que hacer evaluación de función respiratoria, hay que hacer espirometría en los niños y a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? O sea, Sí. está en cualquier paciente, no tiene síntomas, pero tiene una obstrucción, entonces en realidad creo que cuando el paciente, me refiero al paciente en pediatría, al niño y también al cuidador, al padre, se dan cuenta de manera objetiva, tiene una obstrucción, o sea, no está bien mi hijo, es cuando les cambias el chip y ya tienen esta adherencia al tratamiento mejor, ¿no? Entonces, creo que la parte de educación es fundamental y el evaluar de manera completa al paciente. Sí. Yo también pienso lo mismo que está planteando la doctora Cano y en sí todos los disertantes. Hay que valorar la evolución y explicarle a los familiares que no es así de que se saque y se coloca porque ya cumplió los 3 meses o los 6 meses que dicen. Cada paciente es un mundo. Hay que ver su evolución clínica, ver sus espirometría, ver cómo va evolucionando a lo largo. Quizás en un año se pueda realizar un tratamiento continuo, capaz que en algún momento enseñarles en sí que esta patología es una patología oscilante y que durante los exámenes de meses a meses o con espirometría se irá valorando a ver si se puede llegar a hacer un descenso o hasta quizás una suspensión del tratamiento, pero que no es algo así reglado, que son 3 meses y se corta, porque si no estamos pasándole un mal mensaje a este familiar y por ende el paciente es el que está perjudicado porque se suspenden los tratamientos y tenemos las recaídas posteriores. Claro. Bueno, tenemos que cortar ya, tenemos que ir a una pausa y vamos a volver en 15 minutos con la comunidad de pacientes, una charla también muy interesante que los invito a que escuchen de la doctora Marilyn Urrutia. Ya van a ver la charla, es muy interesante, da tema para discutir también bastante. Yo les agradezco un montón, muchísimas gracias, fue un excelente bloque.